Seguimos leyendo en el versículo 9, aparte de ser linaje escogido, también dice que somos real sacerdocio. Pero el hecho, hemos hablado ya de que somos sacerdotes, pero el hecho de que nos llamen reales de la realeza, no verdaderos, sino reales de la realeza, es algo también muy importante. La palabra aquí deriva de Basilea, que es reino, ya lo sabéis, y está diciendo que somos hijos del rey. Somos hijos del rey en este privilegio de ser una casa espiritual, en ser piedras vivas en una casa espiritual. Se nos da también el privilegio de reinar con Cristo. Dice Apocalipsis 1:6 que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Rey puede establecer una casa real. Solo el Rey puede darnos la prerrogativa de hacernos hijos suyos y por lo tanto también ser parte de la realeza. Y Dios dice que nosotros, que éramos en lo más insignificante de este mundo, vamos a reinar junto con Cristo. Es algo increíble y misterioso al mismo tiempo. En séptimo lugar, también las Escrituras, en el propio versículo 9, que es un versículo muy compacto, nos dice que somos una nación santa, una nación santa. Y aquí ya no solamente habla de nosotros de forma individual, sino que también de forma corporativa tenemos un lugar delante de Dios. Dice las Escrituras que Dios nos ha apartado de entre todos los pueblos, nos ha apartado para Él, para que le seamos santos. Estamos separados del mundo para tener una relación especial con Él, basada en esos pactos del cual hemos leído una parte en Deuteronomio. Dios podía haber seguido existiendo durante toda la eternidad sin tener que intervenir en nuestra desobediencia y salvarnos. No hay nada que le añadamos, no hay nada que le quitamos a Dios. Es perfecto en sí mismo y Él no creó a la humanidad por ninguna necesidad que tuviera en sí. Recordar que nuestro Dios es un Dios trino. Él vive y ha vivido siempre y siempre vivirá, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él tenía una completa relación con sí mismo y ninguna falta le hacíamos. Pero Él quiso rescatarnos para que fuéramos un pueblo santo, apartado para Él, para que gozáramos de Él por toda la eternidad. Y esto es un privilegio ser llamados nación santa separada para Dios. En octavo lugar, también nos dice aquí que hemos sido adquiridos por Dios. Seguimos en el versículo 9, adquiridos por Dios. Y aquí encontramos el privilegio de pertenecer a Dios. Nos recuerda las Escrituras que la propia sangre de Dios ha hecho posible nuestra salvación. Hechos 20, versículo 28, dice que hemos sido comprados por la propia sangre de Dios mismo. La salvación es gratis para nosotros, es por gracia, no podemos añadir nada a ella, si no ofenderíamos a nuestro gran Dios y a la obra de Jesucristo. Pero a Dios le ha costado un gran precio, un precio inimaginable, un precio que no podemos ni empezar a valorar. Él nos ha adquirido, nos ha comprado por medio de un precio que está simbólicamente resumido en esa sangre preciosa vertida en una cruz para salvación de su pueblo. Es el privilegio de pertenecer a Dios, porque Él nos ha comprado y suyos somos. Y acabando el versículo 9 nos da el noveno privilegio. Nos dice que todo esto ocurre para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Él nos llama y en el momento que nos llama nos permite algo muy interesante, que es ser sus propios embajadores. Dice 2 Corintios 5:20 que Dios nos usa, clama por medio de nosotros como sus enviados. De una forma coloquial podríamos decir que Dios nos permite ser sus socios en la proclamación del Evangelio. Hablamos de parte del Rey de Reyes y tenemos un mensaje de vida y de salvación, lo cual es un privilegio y es un deber también anunciar este mensaje de vida eterna. Y de nuevo Dios ha querido usarnos para este gran menester. No es que le hiciéramos falta, pero Él ha querido incluirnos en el plan de salvación como medios para los cuales alcanzar al ser humano. Por lo tanto, el noveno privilegio es el privilegio de anunciar las maravillosas bondades de Cristo, usando el propio lenguaje de nuestro texto.
Y ya para acabar, he dicho que acabamos, pero es ahora donde acaba el versículo 9, nos dice que nos ha llamado para que anunciemos las virtudes, pero dice que estábamos en tinieblas y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí tenemos, en esas tinieblas, en esa palabra tinieblas, tenemos una descripción de nuestro estado antes de llegar a Cristo. Era un estado de ignorancia, era un estado de pecado, era un estado donde éramos rebeldes delante de Dios, donde no queríamos saber nada de su misericordia, donde realmente lo ofendíamos en todo momento, a lo mejor sin saberlo, pero lo ofendíamos de hecho, de palabra, de omisión. Dice que ahora hemos pasado de ese terreno, ese territorio, de ese reino de las tinieblas a su luz admirable. Hemos recibido salvación, como dice Colosenses. Ahora tenemos la capacidad de entender, tenemos la capacidad de ver, el deseo de obedecer, porque ya no hay unas tinieblas dominando nuestra vida, sino que ahora es la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el 10º privilegio, el privilegio de ser iluminados por Cristo. Versículo 10 nos dan los últimos dos privilegios, el 11º y el 12º. Dice versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Encontramos aquí una referencia a Oseas, donde recordaréis que Dios se acerca al profeta y le dice que vaya y se case con una prostituta. La Biblia no tiene ningún reparo en ser provocativa y en usar un lenguaje que nos haga pensar cuando llega el momento. Y aquí encontramos uno de esos pasajes y le dice, vete y cásate con una mujer fornicaria, porque la tierra y el pueblo fornica, apartándose de Yahvé. Y en este lenguaje tan duro de reprensión, donde dice que no va a llamar al pueblo su pueblo, ni lo va a llamar ni pueblo, ni se va a compadecer de él, en el capítulo 2 viene un mensaje de completa salvación y esperanza. Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, que significa mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Llamaremos al Señor esposo. Versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y al final, el último versículo del capítulo 2 dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamá, que es no compadecida, y diré a Lo Ammi, que es no pueblo mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío, ser pueblo de Dios, el privilegio de ser pueblo de Dios. Aunque antes lo he nombrado, pero me he equivocado, está hablando de una nación santa. Y aquí, en este texto, encontramos no solo una nación, sino un pueblo, un grupo que le pertenece a Dios, y que cuando éramos enemigos y no podíamos ser llamados ni compadecidos, ni esposa, llega y dice, voy a cambiar eso, y vosotros vais a ser un pueblo para mí, un pueblo especial. Romanos 11 explica este gran misterio y dice que lo que somos son ramas que han sido injertadas al olivo. El olivo es Israel. En el momento que las ramas que somos nosotros, que no somos Israel, que somos gentiles, somos injertados en ese olivo, disfrutamos de la misma savia, disfrutamos de los mismos privilegios. No éramos ramas del olivo, pero el Señor en su gracia nos injerta y nos llama esposa y nos llama deseados, cuando no lo éramos. El último versículo también es sorprendente, dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí encontramos el privilegio de recibir misericordia. ¿Qué es nuestra vida si no es una vida de misericordia? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros cuando no nos da lo que merecemos? Merecemos solamente una cosa, que es castigo, es la condenación por nuestra rebeldía. Pero Dios en su misericordia se apiada de nosotros y ¿qué nos da? Nos da perdón de nuestros pecados, nos reconcilia con Él. Y como hace con el hijo pródigo, nos pone vestidura, nos identifica como hijos, nos da sello de realeza, nos protege nuestros pies y mata el becerro gordo para festejar que hemos vuelto a casa. Es el privilegio de recibir misericordia.
Ahora bien, de forma breve, ¿qué es lo que todo esto significa para nosotros? ¿De qué forma podríamos aplicarlo a nuestra vida en este momento? Bien, es muy interesante notar que esta epístola de Pedro fue escrita más o menos en el mismo tiempo que Roma era incendiada por Nerón, alrededor del año 64 de nuestra era. Bajo el mandato de Nerón, Roma es incendiada y devastada, y lo que se le ocurre a este déspota es echar la culpa a los cristianos. Si ya no teníamos bastante, en ese momento somos perseguidos de forma feroz. Dice la historia que los creyentes del primer siglo fueron usados como antorchas humanas. Para divertimento de Roma, en los caminos se empalaban a los cristianos, se les untaba con brea, y eran usados como antorchas, como velas. Nos dice la historia también que los cristianos del primer siglo eran entregados en el circo romano para ser despedazados por las fieras. Fieras que a veces llevaban semanas sin comer. Imaginaros la fiereza y el hambre que tenían esas fieras, y salían y despedazaban a los cristianos. Dice también la historia que muchas de estas veces los cristianos morían cantando y alabando al Señor, sabiendo que en breve iban a verlo cara a cara. Pero es bajo este contexto de persecución extrema que Pedro está escribiendo esta epístola. Y recordad que tanto Pedro como Pablo murieron bajo el gobierno de Nerón. Y lo que Pedro está diciéndonos aquí en esta carta es que la vida cristiana no es una lista de obligaciones. La vida cristiana es una multitud de privilegios maravillosos. Nosotros, si pensamos en la vida cristiana como una lista de cosas por hacer, nos equivocamos. Eso es legalismo. Cuando yo quiero comprar a Dios mediante mis actos, yo hago esto y dejo de hacer lo otro y Dios está contento conmigo. Eso no es la vida cristiana. En el otro extremo tendríamos, en el extremo del legalismo, el antinomianismo, que es anti-ley, nomos, ley, antinomos, que sería, pues no tengo nada que hacer. Como yo he sido salvado, Dios ha cumplido la ley en Cristo, pues yo ahora no tengo nada más que vivir la vida. Los dos extremos son peligrosos en nuestra vida. Nosotros tenemos una relación con Dios y por eso hacemos las cosas que hacemos. El cristiano ora porque es cristiano. No ora para ser cristiano. El cristiano hace buenas obras porque es cristiano. No hace buenas obras para ser cristiano. Y así podríamos seguir con todas aquellas cosas que la Biblia dice que son nuestros privilegios. Y sí, hay cosas que debemos hacer. Y es misterioso, porque dice Dios que prepara esas cosas de antemano para que las hagamos. Pero también hay una parte de nosotros que participa en esa santificación, en ese crecer en nuestra vida diaria, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor. Nosotros ya tenemos una relación con Dios. No intentemos de ninguna forma comprarla o merecerla. Recordad que Dios nos amaba antes de la fundación del mundo. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos, porque ya nos amaba antes de que existiéramos y ya mirándonos en nuestra perdición, nos amó y decidió meter él mismo las manos en el barro, encarnarse, sufrir una vida de oprobio y de rechazo para acabar en una cruz y así rescatarnos de una eternidad de perdición. La imagen que Pedro nos ofrece aquí es una imagen poderosa. Somos un edificio en construcción. Estas paredes no tienen vida en sí mismas. Necesitan que las pinten, que las arreglen, que si se rompe algo se repare, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos piedras que están vivas. En nuestra actitud y en nuestra forma de vivir estamos construyendo el edificio. Es un edificio que se va moviendo, que no está quieto, que crece. O puede que no crezca si no estamos siendo piedras verdaderas. Somos un edificio en construcción. Cuando llegamos a Cristo entramos en este programa de ser piedras vivas en un edificio vivo. Y de la misma manera que un edificio necesita cuidados para su mantenimiento, así nosotros, como piedras vivas, tenemos el gran privilegio de participar en la construcción de la Iglesia, de forma integral y de forma personal y de forma directa. Nosotros somos una casa espiritual y todo lo que hacemos tiene una connotación espiritual
y tiene un beneficio o no espiritual, depende de lo que hagamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos.